Bienvenidos una vez más a Casarela TV. En este programa les mostraremos cómo se instala un amoblamiento de cocina en una casarela. Luego fuimos a la fábrica de perfiles de acero galvanizado de Barbieri y estuvimos con Francisco Pedrazzi, quien nos habló de las características del steel frame. Los dejo con el programa. Estamos con Francisco Pedrazzi, director de marketing de Barbieri. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días y muchas gracias por visitarnos en nuestra casa. ¿Hace cuánto que tomaron la decisión de empezar a desarrollar los perfiles de steel frame? Bueno, la decisión de fabricar perfiles de steel framing, que prácticamente fue una decisión, un arranque conjunto con los perfiles para construcción en seco, se tomó en el año 94. Cuando la dirección de la compañía en ese momento vio que existía una posibilidad de desarrollo de la construcción en seco en la Argentina, que ya tenía algunos años, pero que venía incrementándose, y nosotros teníamos en ese momento una máquina destinada a la fabricación de tubos para los ejes de las cortinas de enrollar que tenía capacidad ociosa. Entonces se buscó en el mercado cuáles eran los nichos o los posibles desarrollos que podían aprovecharse para utilizar la capacidad de esa máquina, y se descubrió que la construcción en seco y el steel framing eran daban una buena posibilidad de desarrollo. Así que se empezó con eso y poco a poco fuimos creciendo hasta ser hoy en día el principal fabricante de los dos, tanto de perfiles para construcción en seco como de steel framing. ¿Y qué antigüedad tiene el steel framing a nivel mundial y cómo se va adoptando esto? Porque nosotros venimos con una cultura mucho de la construcción tradicional, del mampuesto, del ladrillo, ¿no? Contanos un poco de toda esta historia. Bueno, el steel framing en realidad tiene su origen prácticamente cuando se desarrollaron los primeros procesos siderúrgicos integrados, o sea que es de aproximadamente principios del siglo XX. En realidad el framing en sí, es decir, la construcción con elementos discretos de una construcción, se inició con el wood framing, o sea, con el framing de madera en los Estados Unidos durante el siglo XIX. Cuando la industria siderúrgica comenzó a desarrollar ya los procesos siderúrgicos en forma integrada y controlada, se fue reemplazando parte de esa construcción en madera por construcción en metal. Hubo algunos hechos puntuales que aceleraron mucho ese desarrollo. Por ejemplo, el gran incendio de Chicago del año 1871, creo que fue, aceleró muchísimo el cambio de madera a metal. Así que internacionalmente tenemos una experiencia de más de 100 años en la construcción con steel framing, tanto en Estados Unidos como después en Europa y en los países inclusive del área sur de Europa, que siempre fueron más tradicionales, han ido adoptando poco a poco estos sistemas constructivos livianos por las ventajas que representan respecto a los sistemas pesados. En la Argentina, obviamente, que todavía nos queda un gran camino por recorrer, porque
venimos de una mentalidad basada justamente en las tradiciones constructivas de nuestros abuelos, que eran españoles e italianos y que venían siempre con la idea de que una casa se hace con ladrillos, con piedra, con cemento. Es decir, que la única idea que tenemos en la cabeza de cómo se construye es con tradicional. Sin embargo, este paradigma poco a poco va cambiando, porque evidentemente las ventajas que tiene el steel framing o los sistemas constructivos livianos en general respecto de los pesados son cada vez más percibidas por el público general como ventajas que hacen que se decidan por utilizar construcción en seco o steel framing en vez de los sistemas constructivos tradicionales. ¿Cuánto dura mi casa de steel frame? Bueno, el steel framing se basa en la utilización de perfiles de acero galvanizado, que son perfiles que tienen de acero justamente con una cobertura de zinc. Esa cobertura de zinc es lo que le da durabilidad. Nosotros desarrollamos el steel framing con una cobertura de zinc que es de 275 gramos de zinc por metro cuadrado en ambas caras, que estamos de acuerdo y certificados bajo norma IRAM-IAS U500-205, y es lo que garantiza una durabilidad igual o superior a una casa tradicional. En realidad, todas las experiencias de durabilidad se están haciendo tanto en Estados Unidos como en Europa sobre viviendas realmente construidas, en las cuales se va, digamos, midiendo el espesor de la capa de zinc remanente a lo largo de los años. Las curvas de durabilidad que se obtienen de extrapolar todos los datos de estas mediciones dan que las durabilidades promedios son de 300 años o más. Así que una casa en steel framing bien construida puede durar mucho más que la vida útil de varias generaciones, que la vida de varias generaciones. Otra gran duda muchas veces también surge en cuanto a la resistencia, si puedo colgar cosas pesadas, alacenas, bibliotecas. Bueno, ahí convendría también dividir la pregunta en dos partes, porque hay un imaginario también respecto de la resistencia ante las cargas exteriores. A veces se piensa que como es un sistema liviano, no va a resistir una carga de viento, una carga de sismo o una carga de nieve. Bueno, eso es totalmente falso. Es decir, el sistema se diseña estructuralmente para que resista perfectamente cualquier tipo de carga. De hecho, hay casas de steel framing construidas en Mendoza con zona sísmica grado 4, hay casas de steel framing construidas en Comodoro Rivadavia, que es la zona de mayor velocidad básica de viento, en Ushuaia, en Misiones, en Salta, es decir que no hay ninguna restricción en cuanto a la resistencia mecánica. Lo que sí hay que tener, evidentemente, es un desarrollo estructural acorde con las cargas de la zona. Deberé proveer el espesor y el tamaño del perfil adecuado para resistir las cargas. Y además deberé también proveerle la rigidización que el sistema necesita para tomar las cargas horizontales, que sí es una condición muy importante a tener en cuenta durante el diseño de la estructura. Ahora, en cuanto a la resistencia de las cargas interiores que después generan en una vivienda, obviamente que el sistema brinda la totalidad de las soluciones para resistir cualquier tipo de carga. De hecho, algunos tipos de cargas, como cargas hasta 15 kilos, pueden colocarse directamente en las placas de yeso sin necesidad de utilizar ningún elemento adicional. Cuando se superan esos valores, podemos ir a sistemas en los cuales atornillo el elemento que quiero colgar al perfil, buscándolo con un detector de metal, y si sí hubiera cargas muy importantes, como puede ser, una carga de una biblioteca muy pesada o algo que tiene que ver con equipos, por ejemplo, deberé en general prever algún refuerzo en la parte estructural antes de colocar el emplacado para resistir esas cargas, pero esos temas son perfectamente solucionables. Las cargas estándar que ponemos en una vivienda, obviamente que se resuelven sin ningún tipo de elemento raro o diferencial, ¿no?, de respecto de lo que sería una construcción tradicional. Es más, alguien dice si puedo clavar un clavo en una placa de yeso, un clavo común lo puedo clavar perfectamente en una placa de yeso y colgar un cuadro, que ni siquiera tengo que buscar el perfil donde está. Ya para cargas mayores, cuando son mayores de 15 kilos, me conviene buscar el perfil para colocar ahí el elemento de fijación. Y si yo tendría que hacer una comparativa entre la construcción en seco y la obra húmeda, ¿cuáles serían las cosas que marcarían estas diferencias? Bueno, la construcción en seco y el steel framing en particular brindan ventajas que hoy en día a la construcción tradicional le cuesta mucho alcanzar. Una fundamental es la rapidez de construcción. Acá estamos hablando de plazos de construcción que son el 30% de lo que sería la construcción tradicional equivalente. Es decir, que si una casa en construcción tradicional me lleva, un año de construcción, en este sistema la puedo tener en menos de 3 meses. El segundo punto es el aislamiento térmico, que es algo que los argentinos estamos comenzando a valorar. Algo que hace algunos años a nadie le importaba, porque si hacía frío lo único que hacía yo era aumentar un poquito la llama del calefactor, y si hacía calor bajaba el termostato del aire acondicionado a 22 o a 18 y listo, el tema estaba solucionado. Hoy en día eso implica gastos cada vez más grandes, y que
en un futuro seguramente van a ser todavía mayores. Con lo cual estamos empezando a tomar conciencia de que el aislamiento térmico es algo importantísimo en nuestras viviendas. No solo por el ahorro que voy a hacer de mi bolsillo, sino también por la preservación del medio ambiente. Es decir, en un país como Argentina, donde la mayor parte de la energía se obtiene por quemar combustibles fósiles, el ahorro de energía me trae justamente un ahorro desde el punto de vista de la quema de estos combustibles, que son los que generan el efecto invernadero. Por lo tanto, además, ahorrando energía, ayudo a la conservación del medio ambiente y a la preservación ante el cambio climático. Esos son temas que hace algunos años a nadie le importaban y que hoy sí pesan en el momento de tomar la decisión. Una casa en steel framing le va a permitir al usuario ahorrar entre un 60 a un 70% de la energía que utilizaría si la casa fuera construida con tradicional. Y eso sin resignar habitabilidad. Me refiero a lo siguiente, que para lograr los mismos aislamientos térmicos en una casa tradicional que en una casa de steel framing, tengo que utilizar paredes que miden 40 a 45 centímetros de ancho. Mientras que con una casa con steel framing, con una pared de 17, 18, 20, en algunos casos, logro un aislamiento térmico superior en esos casos. Hay algo también muy importante que a veces los usuarios no tienen en cuenta, que es el cumplimiento de la legislación. Hoy en día en la provincia de Buenos Aires, como vos sabés, hay una ley, que es la ley 13.059, que obliga a que todas las viviendas nuevas que se construyan en la provincia de Buenos Aires tengan en sus muros un coeficiente K de transmisión térmica máximo de 0,9, para ponerlo en un valor que la gente pueda entender. En una casa con steel framing, normalmente como las que hacen ustedes, llegamos a valores de K de 0,7, 0,38, 0,40, o sea que estamos en menos de la mitad de lo que pide la ley. En una casa, en un muro tradicional de ladrillo hueco portante, que se considera bueno desde el punto de vista del aislamiento térmico, complementado con revoques tradicionales, el valor del coeficiente K llega a 2,40. O sea que no solo que no cumplo con la ley, sino que estoy 4 veces o 6 veces superior, tengo 4 a 6 veces superior a la transmisión térmica que la que tendría en una casa con steel framing. Eso hace que se ahorre naturalmente la energía. En una casa con steel framing, todo lo que yo le entrego de energía en invierno en calefacción queda dentro de la casa, es como un termo. El calor no se va para afuera. En una casa tradicional gasto una gran cantidad de energía en calentar una pared que no me sirve para nada. Y al revés, en la época de verano, si tengo aire acondicionado, ocurre lo contrario. Es decir, todas las calorías que saco yo de la casa y que me van a dar una temperatura inferior en el ambiente, quedan así porque realmente la casa está aislada y no permite que entre el calor desde el lado de afuera. Esa es una ventaja que hoy en día el steel framing tiene respecto a la tradicional y que hace que mucha gente cada vez se vuelque más a utilizar este sistema. ¿Cómo se pasan los caños de luz, agua, gas? Bueno, los perfiles vienen con unas perforaciones realizadas en fábrica que están realizadas de acuerdo a lo que dice la norma, o sea, con separaciones máximas de acuerdo a lo que dice la norma, y sobre esas perforaciones se pasan todo lo que es cañería de agua, gas y electricidad. En el caso de cañerías, o sea que yo construyo, hago el montaje de la pared steel framing, coloco las instalaciones, pruebo las instalaciones y recién después voy a emplacar. O sea que no tengo que romper lo que ya hice para volver a colocar la instalación. La instalación se coloca, es parte del proceso constructivo. Una vez que está lista, emplaco y ya tengo terminada la pared. Esta es otra ventaja muy grande respecto también de la tradicional, que implica hacer una pared, romperla para colocar las instalaciones y volver a revocar para emparejar la pared, ¿no? Que también es un proceso que desde un punto de vista racional suena un poco extraño, ¿no? Romper lo que hice para volver a hacerlo pocos días después. Gracias, Francisco, por habernos recibido en tu casa. No, los agradecidos somos nosotros por tenerlos acá, así que vuelvan en cualquier momento. Muchas gracias. Realmente Francisco fue muy claro y conciso en todas las consultas que le hicimos, así que fue un muy buen material de análisis. Los despido hasta el próximo Casarela TV. Chau.